Ok, después de ver unos cuantos videos, que es la parte introductoria, esta clase vamos a dividirlo en dos partes. Entonces, me dediqué a mostrarle unos cuantos videos introductorios y hay un trabajo práctico que tienen que realizar. Voy a darle una serie de explicaciones básicas y van a responder eso y luego continuamos la próxima clase. ¿Ok? Y de ser necesario, pueden ver también el video. Entonces, para ir viendo cómo es el proceso. ¿Ok? Entonces, acompañado de esta clase, van a tener unos cuantos videos que les va a servir para solidificar algunos conceptos de redes neuronales. ¿Ok? Bueno, ¿qué son las redes neuronales? Como podrán ver luego en el video, eh, estos nos introducen a una serie de tecnologías que básicamente nació en 1960 y se trasladó o se traslada hasta en otras épocas, pero evidentemente la tecnología no estaba en capacidad de poder trabajar eso. Por una parte la tecnología y por otra parte el avance de estos algoritmos hasta lo que llegamos hoy en día. Y hoy en día ya tenemos esa base sólida de cómo aplicarlos. Entonces fueron mejorando los algoritmos de redes neuronales y hoy en día es la base de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué son las redes neuronales? Consisten en unidades de procesamiento que intercambian datos e información. Se utilizan para reconocer patrones, incluyendo imágenes, manuscritos, secuencias de tiempo, tendencias financieras, etc. También tienen la capacidad de aprender y mejorar el funcionamiento. Y aparecen los conceptos de Machine Learning y Deep Learning. ¿Ok? En una primera clasificación de los modelos de redes neuronales artificiales, ya que hay una diferenciación entre redes neuronales biológicas y redes neuronales artificiales. Las redes neuronales artificiales son las constituidas por software y las biológicas son evidentemente las que son del hombre o de los animales, entonces de la estructura del ser vivo en sí. Y podría ser atendido de una similitud de la parte biológica, que es la idea original sobre el cual se toma estos algoritmos. Entonces, de la parte biológica se toma y se transforma. Entonces, el modelo de tipo biológico, que comprende las redes, se tratan de simular los sistemas de redes neuronales biológicos, así como las funciones que son auditivas y algunas funciones básicas de la visión o de la forma de percepción de esa información a través de los sentidos o sensores. ¿Ok? El modelo dirigido de aplicación, este modelo tiene por qué guardar, porque no tiene por qué guardar similitud con los sistemas biológicos, más bien es una arquitectura de software que está fuertemente ligada a las necesidades de aplicaciones para las que fue diseñada. ¿Ok? Algunas definiciones. Una nueva forma de computación inspirada en modelos biológicos son las redes neuronales artificiales. Por otro lado, un modelo matemático compuesto por un gran número de elementos procesales organizados en niveles. También un sistema de computación compuesto por un gran número de elementos, simples elementos de procesos muy interconectados, los cuales procesan información por medio de un estado dinámico como respuesta a entradas externas. Por lo que una definición bastante válida de redes neuronales artificiales son redes interconectadas masivamente en paralelo de elementos simples, usualmente adaptativos, y con organización jerárquica, los cuales intentan interactuar con los objetos del mundo real del mismo modo que lo hacen los sistemas nerviosos biológicos. Ven cómo es como, a ver si se imaginan una red eh, de estas, de estas neuronas. Entonces, por eso podemos llamarle esa interconexión en paralelo, ya que básicamente es la información puede fluir en forma paralela por varios caminos al mismo tiempo. Entonces, puede ser una red interconectada de forma paralela. ¿Ok? Debido a la Constitución y a su
fundamentos, las redes neuronales artificiales presentan un gran número de características semejantes a las del cerebro. Por ejemplo, son capaces de aprender de la experiencia. Entonces, una de las características es el aprendizaje automático. Generalizar casos anteriores a nuevos casos. Por ejemplo, es capaz de clasificar y generalizar objetos o bien agruparlos, ¿ok? Entonces podemos separar imágenes de perros, de gatos y otros animales. Entonces interactúan imágenes de objetos y poder identificarlos, ¿ok? Entonces son capaces de generalizar nuevos a partir de datos anteriores. Entonces podemos entrenar al sistema para que pueda reconocer animales y le pasamos diferentes fotos, ya sean etiquetadas o no, y el resultado de eso va a tener la capacidad de predecir. Entonces, si le introducimos una nueva foto, va a tener la capacidad de predecir si la foto es de un perro o un gato u otro animal que estamos entrenando o que se ha entrenado previamente. Entonces, tiene esas características de extraer las características esenciales a partir de esas entradas que representan información a principio irrelevante, pero mucho más con el tiempo son informaciones realmente útiles, ya que básicamente la función de estas redes es la capacidad de entrenamiento que vamos a ver enseguida. ¿Okay? Algunas de las ventajas de las redes neuronales tienen un aprendizaje adaptativo con la capacidad de aprender a realizar tareas basadas en el entrenamiento o en la experiencia inicial. Entonces, es adaptativo, ¿ok? Es dinámico, diríamos de otra forma, ¿ok? También es tiene una autoorganización. Una red neuronal puede crear su propia organización o representación de información que recibe mediante etapas de aprendizaje. Entonces, se reorganiza el algoritmo y puede clasificar diferentes elementos a partir de su entrada y generar una salida. ¿Okay? Es tolerante a fallas, entonces cuando se habla tolerante a fallas, entonces nos referimos a sistemas que tienen esa capacidad, ¿ok? Entonces, eh, podemos adaptarnos a sistemas de robótica o sistemas de hardware. ¿No? Entonces, se refiere más a eso. Entonces dice, la destrucción parcial de una red conduce a una degradación de la estructura. Sin embargo, algunas capacidades de la red pueden retener incluso sufriendo un gran daño. ¿Okay? Entonces, así como unas redes computadoras en los servicios de alta disponibilidad, por ejemplo, un conjunto de computadoras pueden dañarse o bajar el servicio, otros toman su lugar. Entonces las redes neuronales también tienen esa capacidad fuertemente relacionada a poder ser reactivo y poder trabajar entonces cómo funcionan estas cuestiones, ¿ok? Entonces dice, la destrucción parcial de una red conduce a una degradación de la estructura. Sin embargo, algunas capacidades de la red pueden retener incluso sufriendo gran daño, ¿ok? Entonces, si una parte de la red tiene problemas, igual puede seguir dando información útil porque tiene sistema tolerante a fallos. En algunos casos, evidentemente. ¿Verdad? También tiene operación en tiempo real. Los cómputos de redes neuronales pueden ser realizados en paralelo, como ya dijimos, como una red extensa, puede funcionar en forma paralela. Y esto se diseña y fabrica mediante hardware especiales para obtener esa capacidad. Entonces depende también de la capacidad del hardware. Si tiene procesamiento paralelo, si tiene líneas de transmisiones en paralelo para que puedan funcionar en sistemas distribuidos o paralelos. ¿Okay? También tiene fácil inserción dentro de esa tecnología existente. Entonces podemos emputrar en un hardware que dedicamos, por ejemplo, algunas cámaras o algunos sistemas de celulares, evidentemente ya tienen incluido
cierta capacidad de inteligencia artificial y podemos introducir a cada nuevo equipo que se construye o que se diseña la capacidad de tener inteligencia artificial mediante las redes neuronales. Entonces se puede obtener chips especializados, redes neuronales, que mejoran la capacidad de ciertas tareas. Ello facilitará la integración modular de los sistemas existentes. Entonces, tenemos el software y podemos colocarlo a nuestro hardware, ¿ok? A nuestro nuevo hardware. Bueno, ¿qué es aprendizaje adaptativo? Es la capacidad de aprendizaje en que las características más atractivas de las redes neuronales, entonces, ofrecen esta capacidad de adaptación y es una de las características más importantes dentro de las redes neuronales. Esto de aprender que lleva a cabo ciertas tareas mediante un entrenamiento con ejemplos ilustrativos, como las redes neuronales artificiales, pueden aprender a diferenciar patrones mediante ejemplos y entrenamientos. No es necesario que el programador elabore modelos a priori ni necesidad de especificar funciones de distribución de probabilidad. ¿Okay? Entonces, eh, le pasamos unas cuantas imágenes, por ejemplo, y el algoritmo sin que yo haga algoritmos específicamente para reconocer perros, gatos y otros animales. Entonces el algoritmo es capaz de analizar las entradas y producir salidas, independientemente de qué es lo que va a clasificar. ¿Okay? Entonces hay un sistema de clasificación que nos permite, mediante esta capacidad, entonces, de analizar ciertos patrones. ¿Okay? Entonces, no es necesario especificar funciones especiales ni indicarle otros parámetros adicionales para que pueda identificar. Las redes neuronales son sistemas dinámicos autoadaptativos, son adaptables debido a la capacidad de ajuste de los elementos procesales, que son las neuronas, que componen el sistema. Son dinámicos, pues son capaces de estar en constante cambio y de adaptarse a nuevas condiciones. ¿Okay? Entonces, después puedo introducir más fotos de otros animales y ir incrementando mi base de datos y mi modelo de reconocimiento de esos elementos. ¿Okay? Bueno, entonces, dice, en el proceso de aprendizaje, los enlaces ponderados de las neuronas se ajustan de manera que se obtengan ciertos resultados específicos. Una red neuronal no necesita un algoritmo para resolver un problema, ya que ella puede generar su propia distribución de pesos en los enlaces mediante el aprendizaje. También existen redes que continúan aprendiendo a lo largo de toda su vida, después de completado su periodo de entrenamiento. Entonces, puede ser evolutivo su aprendizaje. Ya aprendió ciertas capacidades, pero a partir de las salidas que se genera, puede tener retroalimentación y puede seguir aprendiendo a partir de sus mismas salidas o bien introduciendo nuevas variables de entrada que producirán otras salidas. ¿Ok? Entonces, aquí la capacidad para que pueda eh, hacer su autoaprendizaje es algo que vamos a ver como wake o la letra W, que significa pesos. Entonces lo que se hace son modificar unos cuantos valores, unas cuantas variables que nosotros vamos a crear que se denominan pesos. Y esos pesos se generan aleatoriamente. Y luego, conforme van a ejecutarse en un periodo de tiempo, entonces esos pesos W se van cambiando de valor y se van autoajustando. ¿Ok? Entonces el algoritmo lo que hace es ajustar esos pesos W y con esos pesos W entonces es lo que se denomina autoaprendizaje, que básicamente son unos valores aleatorios que se van ajustando. ¿Ok? Durante el periodo de entrenamiento. ¿Ok? La función del diseñador es únicamente la obtención de una arquitectura apropiada. No es un problema del diseñador el cómo la red aprenderá a discriminar. Sin embargo, sí es necesario que desarrolle un buen algoritmo de aprendizaje que le proporcione a la red la capacidad de discriminar mediante el entrenamiento con patrones. ¿Ok? Hay diferentes tipos de algoritmos de redes neuronales y hay diferentes funciones de activación
de esas redes neuronales, ¿ok? Y unas cuantas variaciones en cuanto a la forma de su salida y algunas cuestiones de forma que van internamente recreadas, además de los pesos W, las entradas y las salidas, ¿ok? De cómo se van interaccionando entre una neurona y otra. Y toda esa capacidad es lo que hace que las redes neuronales puedan aprender y generar sus propias salidas, ¿ok? Aparte de eso, existen librerías ya propiamente dichas, que ya están bien codificadas y son de uso general. Entonces, a nivel de programación, más que tratar de crear nuestras propias neuronas, en la vida real lo que van a hacer es utilizar una librería, por ejemplo, la de Google, la de Machine Learning de Google. Entonces van a poder utilizar eso para poder entrenar y aprender y generar las salidas que se necesitan, ¿ok? Pero hay un montón, especialmente en Python, que es básicamente el foco principal de estas herramientas. Entonces en Python hay un montón de librerías que hacen la misma cosa u otra. Entonces tiene ciertas características que lo dividen en, por ejemplo, algoritmos para clasificaciones, algoritmos que tengan que ver con el tema de agrupamientos y de clasificación, ya sean supervisados, donde básicamente le ponemos las etiquetas, y otros que no le ponemos las etiquetas. O sea, yo puedo entrenar de diferentes formas. Por ejemplo, puedo entrenar para reconocer perros, gatos y otros animales, y simplemente el algoritmo va a analizar los patrones y los va a ir agrupando en clases diferentes. Lo va a ir agrupando en clases diferentes. Esos son algoritmos no supervisados, ¿ok? O pueden ser los algoritmos supervisados, donde básicamente a cada foto se le colocan unas etiquetas y entonces el aprendizaje es mucho más fluido. Este tipo de aprendizaje es mucho más deseable, entonces lo hace de una mejor manera. Entonces ahí va a poder discriminar mejor. Entonces, recomendación para que pueda aprender en imágenes, que sea con imágenes que le pongamos la etiqueta a cada foto. Así facilitamos el reconocimiento de cada patrón. O si no, de por sí, en otro tipo de algoritmo que es no supervisado, va a agrupar en diferentes clases, pero conviene que sea de forma supervisada. Recomendación, ¿ok? Entonces, el proceso de aprendizaje, los enlaces ponderados en las neuronales se ajustan de manera a obtener ciertos resultados específicos. Una red neuronal no necesita un algoritmo para resolver un problema, ya que por ella misma puede generar su propia distribución de pesos en los enlaces mediante ese aprendizaje. También existen redes que continúan aprendiendo a lo largo de su vida y después de haber completado su periodo de entrenamiento. De hecho, sería pérdida de tiempo para cada vez que vamos a entrenar hacer todo el proceso, ya que hay veces que el proceso de entrenamiento es bastante pesado y requiere mucho tiempo. A esa distribución de tiempo se denomina épocas. Entonces corre varias épocas, o sea, corre varios ciclos for, varios ciclos para, varios ciclos de repetición, y cada uno de esos ciclos se denomina generaciones y pasa por muchas generaciones para producir el resultado. ¿Ok? Y, y perder tanto tiempo para volver a empezar después de cero no conviene. Entonces, muchos de los algoritmos permiten guardar en disco duro el resultado de ese entrenamiento. Entonces, para la próxima vez que vamos a utilizar, vamos a levantar del disco duro ese entrenamiento y ya lo vamos a utilizar. Entonces es mucho más rápido, porque aquí lo que más tarda es el proceso de entrenamiento. El proceso de poder detectar nuevos valores es muy fácil, entonces ese ya es un proceso más rápido. Entonces vamos a entrenar para que pueda reconocer objetos, y una vez que ya tiene la capacidad de entrenamiento, obviamente dicha, entonces vamos a usar eso para predecir
qué es lo que estamos obteniendo a partir de esas entradas y generando sus propias salidas. ¿Ok? Bueno, entonces la función del diseñador es únicamente la obtención de una arquitectura apropiada y no es el problema del diseñador en sí crear el algoritmo en sí para cada caso en particular, sino más bien es de uso general crear un algoritmo que le podamos aplicar a diferentes condiciones. ¿Ok? Por ejemplo, podemos hacer un algoritmo que reconozca imágenes para perros, gatos y animales, pero también pueden usar para reconocer eh, frutas, verduras, etc. Entonces el mismo algoritmo se le puede aplicar a diferentes conceptos. ¿Ok? Y lo que hace básicamente con eso es reconocer ciertos patrones a partir de las entradas y del proceso de aprendizaje de esos pesos que se van ajustando. Bueno, dijimos que es tolerante a fallos, entonces aquí básicamente hablamos de sistemas redundantes. Entonces, así como funcionan las redes de computadoras, tenemos diferentes sistemas redundantes y cuando uno muere, el otro continúa. Entonces, aquí hablamos de tolerancia a fallos. Hablamos de operación en tiempo real, básicamente cuando estamos queriendo operar en sistemas de procesos que sean dinámicos y que puedan ofrecernos tanto a nivel de hardware como a nivel de software. Esa interacción, por ejemplo, hay veces que es más estático cuando solamente vamos a analizar fotos, pero hay veces que tenemos que analizar videos en tiempo real y esa respuesta tiene que ser en tiempo real. Entonces, el software es capaz de poder procesar esas imágenes, esos videos en tiempo real o algún hardware específico que nos permita procesar esa información en tiempo real. Y eso va a depender del tipo de hardware, como ya dijimos. ¿Ok? Es de fácil inserción dentro de la tecnología existente. Entonces, como dijimos, podemos aplicar esto a diferentes tipos de hardware que le podemos agregar. De hecho, ustedes hoy en día en cualquier celular que compren tienen la capacidad de detección de rostros ya incorporada dentro de su hardware. Entonces, es de fácil inserción dentro de la tecnología existente. ¿Ok? Desde el punto de vista biológico, que es básicamente esto que ven aquí, entonces tenemos los conceptos de sinapsis, axón y dendrita, que es parte de lo que tienen que responder. ¿Ok? Entonces, se tomó a partir del modelo biológico todo esto para poder hacerlo eh, efectivo. Entonces, la idea es siempre a partir de cómo es una neurona, como una neurona humana. Entonces, se quitó de ahí. Se estima que el cerebro humano contiene más de 100 mil millones de neuronas. Estudios sobre la anatomía del cerebro humano concluyen que hay más de 1000 sinapsis a las entradas y las salidas de cada neurona. Es importante notar que aunque el tiempo de conmutación de las neuronas, unos pocos milisegundos, es casi 1 millón de veces menor que los actuales elementos de las computadoras, ellas tienen una conectividad miles de veces superiores que las actuales supercomputadoras. Las neuronas y las conexiones entre ellas, que son las sinapsis, constituyen la clave del procesamiento de esa información. Entonces, nuestro algoritmo está tomado a partir de la parte biológica, ¿ok? Y también de los elementos que en ella se descubrieron. Entonces los científicos descubrieron y nombraron a cada elemento dentro de las neuronas, ¿ok? Y esos son los nombres que tenemos aquí, que son las dendritas, el axón y la sinapsis, ¿ok? Y esto mismo trasladamos a nuestro mundo artificial, que son las redes neuronales artificiales. Estas son las redes neuronales biológicas. Y entre ellos tenemos las dendritas, que son las vías de entrada, que son las entradas de nuestra información, las señales que se combinan en el cuerpo de esa neurona. De alguna manera las neuronas elaboran una señal de salida a partir de ellas. El axón, que es el camino de salida de esas señales generadas por las neuronas. Entonces tenemos unas entradas que son las dendritas y el axón, que es la salida. Y la sinapsis, que es la interconexión.
Las sintaxis son las unidades de funcionales y estructurales elementales mediante las interacciones de las neuronas. En las terminaciones de la sintaxis se encuentran unas vesículas que contienen unas sustancias químicas llamadas neurotransmisores que ayudan a la propagación de las señales electroquímicas de las neuronas a otras. ¿Okay? Entonces, las neuronas envían información a otras a través de estos enlaces que son los neurotransmisores. De esto, por ejemplo, si tomamos bastante café o estimulantes, entonces esta parte de los neurotransmisores se activan y nos hacen estar mucho más alertas, ¿ok? Entonces, estas están trabajando a 100%. En la medicina más o menos lo llaman como el estado activo. Entonces, hay veces que nuestro cuerpo está en un estado activo. Esto es bueno hasta cierto punto, ya que básicamente nos maneja y nos permite estar en alerta casi todo el tiempo. Pero generalmente son causa de estrés y otras enfermedades. También estar en este estado muy activo. Entonces a veces también son muy dañinos para el cuerpo. Por eso hay veces que los médicos para ciertas enfermedades o ciertas personas también reducen las actividades de estos neurotransmisores y hacen que básicamente bajen la actividad de estos neurotransmisores y muchos entran en estado de relajación o sueño, que entonces bajan por ahí. Entonces, cuando dormimos, probablemente estos neurotransmisores bajan de nivel, ¿ok? Y ahí tenemos esa interacción de las neuronas. Básicamente las neuronas son elementos que transmiten información y básicamente, probablemente, son señales de energía las que se transmiten entre una y otra. ¿Okay? Esta es la estructura biológica, donde básicamente tenemos las entradas y tenemos un estado de activación directa y estas entradas que denominamos X y a cada uno de ellos le asociamos estos pesos W, que son los que realmente aprenden. Y tenemos una función de activación que básicamente puede generar una salida o varias salidas. ¿Okay? Este es el modelo biológico y este es nuestra neurona artificial que vamos a ir viendo en otras clases también. Las señales de entrada son las dendritas. Ven como nuestra neurona artificial. Entonces, las entradas son las dendritas. Cada una de estas X, X1, X2, X3 y XN son tres señales de entrada, ¿ok? Bueno, y cada uno de estos elementos que le llamamos W1, W2, W3 son los pesos sinápticos, son las sinapsis. Ok, y aquí se entra una función matemática que es una combinatoria. Básicamente lo que hace es sumar en la multiplicación de cada X con su W. Vamos a ver eso aquí arriba. Ok. Y hay una función de activación que es la más simple, es la función escalón. Ok. Que básicamente es una función binaria de ceros o 1, verdaderos o falsos. Y produce dos estados posibles, 0 o 1. Esto puede ir cambiando dependiendo de la función matemática que es aplicada ahí. Y nuestra función matemática es, evidentemente, acá la sumatoria de cada entrada por su ponderación. Entonces, x1 por w1, x más x2 por su w2, ¿ok? Entonces, este es x2 por su w2, más xn por su wn, más un umbral de activación, que es el que vimos anteriormente, aquí, este umbral de activación, que es directamente uno que hace activar directamente su salida sin requerir básicamente que se cumplan estas otras condiciones. ¿Okay? Entonces,
Esta es la función matemática en general. Y esta es la función de activación que hace que se genere ceros o unos aquí, ¿ok? Entonces, esta es una neurona. Aquí en combinación con otras neuronas forma una red neuronal. Entonces, la entrada de uno va a ser la salida y ese va a ser aplicada a otra entrada, ¿ok? Entonces, se van encadenando cada neurona para formar una red neuronal, ¿ok? Esta es la función matemática, ¿ok? Y este es el modelo básico, básicamente, eh, del modelo biológico. Dice, lo que básicamente ocurre con una neurona biológica es lo siguiente. Las neuronas se estimulan o excitan a través de unas entradas que son sus inputs o entradas, y cuando se alcanza cierto umbral, entonces la neurona se dispara y activa pasando una señal hacia el axón, que es su salida, ¿ok? Posteriormente, investigaciones condujeron al descubrimiento de que estos procesos son resultado de eventos electroquímicos. Como ya se sabe, el pensamiento tiene lugar en el cerebro, que consta de billones de neuronas interconectadas. Así, el secreto de la inteligencia, sin importar cómo se defina, se sitúa dentro de estas neuronas interconectadas y su interacción. La forma como dos neuronas interactúan no está totalmente conocida, dependiendo además de cada neurona. En general, una neurona envía su salida a otra que es por su axón. El axón lleva la información por medio de diferencias de potencial u otras ondas de corriente que dependen del potencial de la neurona. Entonces, lo que se transmite es una señal eléctrica muy baja y que envía esa información. Este proceso, a menudo modelado como una regla de propagación, representada por la función de red, que es básicamente, eh, aquí está la función de propagación, aquí es su salida, ¿ok? Es una función, esta función que está acá, le llama u de x, pero nosotros le llamamos aquí f de x, ¿ok? Esta función. La neurona recorre las señales de su síntesis sumando todas sus influencias excitadoras o inhibidoras. Si las influencias excitadoras positivas dominan, entonces las neuronas de una señal positiva mandan un mensaje a otras neuronas por su sinapsis de salida, que es nuestra función f de x, ¿ok? Que muestra la próxima figura que ya vimos aquí, este f de x, ¿ok? Como se muestra la próxima figura. Las neuronas se activan si una fuerza combina la señal de las entradas y es superior a cierto nivel, en el caso general de que el valor de activación de las neuronas viene dado por una función de activación, f de x. Bueno, entonces, básicamente está hablando de que cómo se aplican estas funciones de activación, que vamos a ver que para nosotros son simplemente aplicaciones matemáticas. Esta es la más sencilla, que básicamente es la binaria, pero podemos aplicar curvas a esto y tenemos un rango de valores un poco mayores, que no son solo ceros o unos, son un conjunto de valores que nos pueden dar de resultado, ¿ok? Los elementos de una red artificial son en este caso las redes neuronales artificiales. Las redes neuronales son modelos que intentan reproducir el comportamiento del cerebro. Los mismos constan de dispositivos elementales dentro del proceso de las neuronas. A partir de ellas se pueden generar representaciones específicas de tal forma que un estado conjunto de ellas pueden significar una letra o un número u otro objeto. Generalmente se pueden encontrar tres tipos de neuronas: uno, 2 y 3, ¿ok? Entonces, aquellas que reciben estímulos externos son uno. Los otros son las sinapsis y las neuronas que correspondientes al segundo nivel, donde se generan cualquier tipo de representación interna de información. Como no pueden tener relación directa con la información de esas entradas ni salidas, estos elementos se denominan unidades ocultas. Y la otra, que es su final, ¿ok? Una vez finalizado el periodo de procesamiento de información, llega a las unidades de salida, cuya misión es la de generar una respuesta
a la salida del sistema. ¿Ok? Entonces, en el esquema general de toda red neuronal, lo que estuvimos viendo hasta aquí es solo una neurona. ¿Ok? Pero aquí lo que nos trata de especificar es que tenemos tres niveles, donde básicamente tenemos una capa de entrada, una capa oculta y una capa de salida. Vamos a ir viendo esto con más detalle. ¿Ok? Y si las mismas constituyen las neuronas interconectadas y arregladas en tres capas, este último puede variar. Los datos ingresan por medio de una capa de entrada. Entonces, ya dentro de una red neuronal tenemos un conjunto de nodos o un conjunto de neuronas. Lo que estuvimos viendo es básicamente la estructura de un perceptrón que dimos en la clase pasada, que es una sola neurona. Ahora tenemos una combinación y tenemos tres capas o niveles, donde la primera es la capa de entrada, la capa de salida y la capa oculta. ¿Ok? En general, lo que se hace es aumentar esta capa oculta y según tengamos más capa oculta, nuestro algoritmo va a ir haciendo más perfecto y va a tardar mucho más, evidentemente, en su procesamiento, pero vamos a generar lo que se denomina deep learning. Y esto es la magia de este tipo de redes, que no es simplemente la capacidad de aprender, sino es básicamente aplicarle un montón de capas ocultas y ahí tenemos lo que se denomina deep learning. Y deep learning es aprendizaje profundo y mediante este aprendizaje profundo ni ya hace falta programar. Entonces el algoritmo en sí tiene la capacidad de autoaprendizaje y ya decide por su cuenta. Entonces ya no requiere de una interacción de un programador. Esta es la fuerza en realidad de las redes neuronales. Esta capacidad de incrementar las capas ocultas. ¿Okay? Dice, la misma constituye las neuronas interconectadas y arregladas en tres capas o niveles. Estos últimos pueden variar, evidentemente porque lo que puede variar es la cantidad de capas, tanto de entrada, de salida como la capa oculta, y de su capacidad de interconexión. Hay algunas que son totalmente interconectadas y otras que no son totalmente conectadas. Entonces, acá ven que son masivamente interconectadas. ¿Okay? Entonces, cada neurona en sí forma una red con las otras neuronas. ¿Okay? Los datos ingresan por medio de una capa de entrada, evidentemente es así. Pasan a través de la capa oculta, que es la intermedia, y salen a través de la capa de salida. ¿Okay? Es muy parecido a nuestra red neuronal de una sola capa. A nuestra red neuronal de perceptrón, donde básicamente tenemos las entradas, la función de activación, que es esta que está acá, esta que ven aquí, y de su salida. ¿Okay? ¿Ven cómo se reproduce esto aquí? Tenemos las entradas, las capas ocultas y las capas de salida. Esto es una sola neurona, pero como vimos en la clase pasada, la capacidad en sí de una sola neurona es muy limitada. Solo permite desarrollar unos cuantos tipos de algoritmos que son separables linealmente, así dijimos. Entonces, que estén separados linealmente, solo esos problemas pueden resolverse. Pero ¿qué pasa de situaciones mucho más complejas donde eh, evidentemente no son separables linealmente? Entonces se requiere este tipo de estructura, de un conjunto de redes neuronales donde básicamente tienen unas capas de entrada, capas de oculta y capas de salida. Entonces aquí cada una de las neuronas se interconexionan con otra. Pueden darse cuenta que existe una entrada y lo que es salida de, de uno de los nodos ingresa como entrada en la otra. Entonces, así se forman estas redes neuronales. ¿Okay? Y generalmente tiene tres niveles como los que especifica aquí, de estas redes neuronales que tienen esos niveles. Y esos tres niveles son las capas de entrada, la capa oculta y la capa de salida. ¿Okay? Y bueno, y ahora lo único que nos queda son estos estados de activación. Esta activación puede ser en valores, como ven aquí, funcionan en escalón, que pueden ser 0 y 1. O básicamente algunos algoritmos hacen 1 y menos 1, lo que sí que discrimina de un valor a otro. Entonces, generalmente se usa 0 y 1 o
menos 1 y 1, ¿ok? Dependiendo de cómo el programador diseñó eso, ¿ok? Entonces son funciones de escalón o funciones binarias. Esta es la más simple. Pero a partir de ahí pueden haber otras. Aquí hay unas cuantas, pero hay unas cuantas más. Dependiendo de la herramienta en sí, van a encontrar como 10 más de 10 más o menos funciones que son estas funciones de salida. Entonces, en esta capa de salida, entonces, a ver, esta función de activación es esta de escalón, pero además de escalón tenemos la función lineal y mixta. Ven cómo puede ser una línea recta o puede ser mixta con la función de escalón más la lineal. ¿Okay? O esta que es muy utilizada, especialmente en aplicaciones donde básicamente ya utiliza una derivada. Esta función sigmoide utiliza una derivada, a veces tangencial, a veces la misma sigmoide, que es básicamente esta función, que es básicamente un valor en el numerador dividido x. ¿Ok? Entonces ahí genera unas asíntotas acá y ven cómo es la curva aquí. Entonces aquí ya da un rango de valores, como le estaba diciendo. Aquí también. Esta es muy utilizada y mucha gente genera su propia red neuronal con esta sigmoide. Entonces crea las funciones matemáticas para que en vez de utilizar esta función de escalón, podamos utilizar esa sigmoide o también la gaussiana, como ven aquí. Entonces es otra curva con otras características de salida. Las herramientas que van a utilizar básicamente les permiten intercambiar entre cada uno de estos. Si quieren utilizar la función de salida en escalón, en la lineal o en mixta, ¿okay? Cómo activar eso, porque al final lo que hacemos es activar cuando se cumpla una condición. Entonces, cuando se cumpla una condición, entonces activamos, por ejemplo, cuando queramos reconocer perros, gatos, lo que sea. Cuando se cumpla una condición, activamos y generamos una salida, ¿ok? Bueno, y eso es la clase de hoy y continuamos entonces la próxima clase, ¿ok? Les dejo unos cuantos videos para que puedan entender más el tema y nos vemos entonces la próxima clase. Bueno, antes de ponernos a trabajar directamente con las redes neuronales, he creado una sección especial para toda la parte teórica. Inicialmente esta sección no estaba añadida en el curso, sino que la gente me lo fue pidiendo paulatinamente. Las redes neuronales son un concepto bastante duro, muy teórico, y la verdad es que antes de programarlas en Python, el tener un sustento, una base matemática, los conceptos claros, ayudan bastante. Así que veremos qué es una neurona, qué es un perceptrón, cómo transmite la información, la propagación hacia atrás, la función de activación, incluso hablaremos del método del gradiente descendente y su versión mejorada, el gradiente descendente estocástico. Por tanto, si ya estás acostumbrado a oír hablar de estas cosas y ya conoces acerca del mundo de las redes neuronales o las redes inteligentes artificiales, pues no hace falta que veas esta sección, puedes pasar a la siguiente, donde lo pondremos en práctica en Python utilizando OpenAI Gym. Si por contra es la primera vez que te enfrentas a ellos y estas palabrejas que te he ido soltando te suenan un poquito a chino, pues invierte el tiempo. Es una sección totalmente teórica, está basada en transparencias, en explicaciones, en ejemplos, para que primero consolidemos la parte teórica, sepamos de qué estamos hablando, con qué elementos estamos trabajando y luego a continuación lo llevemos a cabo en la próxima sección con una implementación práctica en Python. Así que vamos con un poquito de teoría para seguir en este magnífico curso de inteligencia artificial que seguro que lo estáis disfrutando vosotros de tomarlo tanto como yo de impartirlo. Vamos a por ello. Bueno, vamos a empezar la segunda parte de este curso de inteligencia artificial, donde me voy a centrar en los conceptos relacionados con el mundo de las redes neuronales y en particular del deep learning. Y lo vamos a hacer a través de un par de transparencias donde veremos a fondo los conceptos teóricos para luego podernos centrar en la implementación en Python sin que nos falte la base o el sustento matemático teórico y de la parte de informática
necesario para ser capaces de trabajar con estos conceptos tan complicados, ¿no? o tan elaborados del mundo de la informática. Así que vamos a empezar por un recorrido histórico por lo que ha sido la evolución de Internet y cómo esto ha derivado en que pues, en la segunda decena del siglo XXI nos encontremos con el momento perfecto cuando se han unido todos estos conceptos y el mundo de la inteligencia artificial empieza a aflorar a pesar de ser un concepto que tiene más de 50 años, ¿vale? Entonces, vamos por un recorrido histórico, por la evolución de Internet, empezando por un vídeo de 1994. I wasn't prepared to translate that as I was doing that little tease. Oh, that's that little right. mark with the A and then the ring around it. At? See, that's what I said. Katie said she thought it was about. Yeah. Oh. But I'd never heard it. Around I'd never or heard it about. said. I'd always seen the Right. mark, but never heard Yeah. it said. And then it sounded stupid when I said it. Violence at NBC. It would be around big or fight about. up in the lunchroom the other See, week. there it is. Violence at NBC. GE.com. I mean, Well, Allison should know. what do you is say to that, internet Allison? anyway? Internet is that Massive computer right, network. the one that's becoming really big now. What do you mean? That's big. Wait, how does one? What do you write to it like mail? No, a lot of people use it and communicate. I guess they can communicate with NBC writers and producers. Allison, can you explain what internet is? No, she can't say anything in 10 seconds or less. Oh, Allison will be in the studio shortly. What is What it? does it mean? It's a giant computer network made up of started from. Oh, I thought you were going to tell us what this was. It's like You're a looking in the computer dictionary. billboard. It's not an. It's a computer billboard, but it's Right. nationwide, and it's several universities and everything all joined together. Right. And others can access it. And, Right. And it's getting bigger and bigger all the time. It Just came great. in really handy during the quake. A lot of people, that's how they were communicating out to tell family and loved ones they were okay because all the phone lines were down. I was telling Katie, I've But been you don't talking. need a phone line to operate No, internet. no. Fijaros, este vídeo es de 1994, de un programa americano llamado Today Show. Es decir, que hace 25 años nadie sabía lo que era Internet. Uno del público le tiene que contestar al presentador porque es que no tiene ni idea de lo que es Internet. Y ya os digo, esto es hace 25 años. Lo que os he dicho, los conceptos de redes neuronales se inventaron en los años 60. Hoy en día nadie podría pensarse vivir en el siglo XXI sin Internet. Está claro que ha habido un cambio rapidísimo, una adopción muy rápida de la tecnología de Internet y que, pues, básicamente es necesario entender ese cambio rápido para ver por qué, a pesar de que el concepto ya existía en los años 60, no ha sido hasta ahora que ha sido posible ser implementado. Aquí tenéis una foto precisamente, bueno, 3 fotos de los ordenadores que existían en ese año 1994. Para que os hagáis una idea, yo tenía 5 o 6 años, ¿vale? Entonces, yo esto ya no lo he vivido. Tenéis un Mac a la izquierda y tenéis ordenadores portátiles a la derecha de IBM y demás, ¿no? Y de Intel. Entonces, esta foto de aquí es el ordenador que tenían la gente en esa época, ¿vale? En el año 94. Claro, esto es la razón por la cual las redes neuronales no podían tener éxito en aquella época. El aprendizaje profundo ha existido desde mucho antes, pero solo ha empezado a impactar al mundo en los últimos años, ¿no? ¿Por qué? Porque estos ordenadores que estáis viendo aquí pues tienen un problema, y el problema es su capacidad de cálculo, su capacidad para manejar los datos y su capacidad para almacenarlos y procesarlos. Claro, la gente se enganchó a eso, al concepto ese de red neuronal, y prueba de ello es que durante la época de los 70 y los 80 vimos muchísimas películas donde los ordenadores tomaban el control. Todos recordaréis Terminator, todos recordaréis Blade Runner. Son ejemplos claros de que ese concepto estaba latente y que llamaron muchísimo la atención después de la Guerra Fría y cuando empezó a emerger el mundo de los ordenadores. Todo el mundo se pensaba que pues, las máquinas acabarían resolviendo todos los problemas del mundo y que en última instancia tomarían el control. Pero eso se fue apagando durante las siguientes décadas. Hubo muchísima investigación en las universidades en estas áreas y todo el mundo pensó que el aprendizaje profundo o el mundo de las redes neuronales
había llegado a su fin, que era una teoría muy bonita, que era algo que iba a impactar el mundo, pero que era imposible a la práctica de llevar a cabo. ¿Qué pasó? No sobrevivió las redes neuronales y no cambió el mundo en esa época, pues precisamente porque estos ordenadores no eran lo suficientemente buenos, ¿vale? No eran tan buenos como los que somos capaces de tener hoy en día. No eran tan buenos para modelar, para ordenar datos, organizarlos, ni tener algoritmos como los que estamos viendo en el curso de inteligencia artificial o los que vimos en el curso de Machine Learning con Python. Y es que para facilitar a las redes neuronales el trabajo y que puedan funcionar correctamente se necesita una capacidad de cálculo bestial, ¿vale? Entonces, esa es una de las razones por las que la tecnología de aquella época no era la adecuada, no estaban en el estándar correcto, necesitaban muchos datos, muchos datos, en aquella época no se podían guardar datos, ahora veremos una comparativa de discos duros, y necesitaban mucho poder de procesamiento, y en aquella época, los que la hayáis vivido de lleno, pues los ordenadores no eran tan sólidos como para procesar cientos de millones de datos, y vosotros mismos sabéis que a día de hoy, o lo que habéis visto conmigo en los cursos de análisis de datos, os corroboran que a día de hoy pues una máquina, un portátil cualquiera de 1000 euros en el mercado es una buena herramienta para llevar a cabo inteligencia artificial o análisis de datos. Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando la cantidad de datos o el almacenamiento de datos a lo largo del tiempo en los últimos 50 años? Pues bueno, aquí tenéis 3 épocas más o menos equiespaciadas. Tenéis los años 50, los años 80 y 2018, captura recién tomada ahora mismo en Amazon. Y en esos 3 años, que más o menos hay una treintena de años entre una fecha y otra, ¿vale? Más o menos, tal vez unos pocos menos en según qué zona. ¿Qué pasaba con el almacenamiento en 1956? Pues primero podéis ver que este señor tiene una máquina enorme a su lado. Esa máquina enorme que está señalando es ni más ni menos que un disco duro, ¿vale? Es un disco duro que tenía una capacidad de procesamiento de 2 megas. ¿Vale? Tiene una capacidad, perdón, de 5 megas, ¿vale? De 5 megas. Claro, esos 5 megas necesitaban un toro mecánico para mover eso. De hecho, se alquilaban estos discos duros, no se compraban, se alquilaban y se mantenían alquilándolos a empresas. De modo que, para que os hagáis una idea, las tenían que transportar en aviones enormes, con toros mecánicos, y que el alquiler de esos discos duros de 5 megas era de unos $2.500 al mes, ¿vale? $2.500 al mes la empresa que quería alquilar ese silo de información, ese disco duro de apenas 2 megas. Y fijaros que hablo de alquilarlo, no de comprarlo, el precio era desorbitado. En los 80 podéis ver que el precio fue mejorando, ahí tenéis un anuncio, un cartel de un anuncio de 1980 precisamente, donde veis un disco duro de 10 megas, sigue siendo caro, $3.500 tenéis arriba del todo, y bueno, no está mal. A día de hoy, pues en Amazon mismo buscáis un disco duro como el que utilizo yo para guardar los vídeos del curso, y fijaros que por $150, de hecho 112 porque está rebajado, ya que es Black Friday, precisamente me habéis pillado la semana de Black Friday, pues tenéis 4 teras por solo 160 euros, por así decir, poco más de $170. Probablemente si veis este vídeo en 2020, en 2025, en 2030 os reiréis de mí y diréis 4 teras. 4 teras es una foto a día de hoy, ¿no? Entonces, que sepáis que esto evidentemente va a ir evolucionando, pero es para poneros en un contexto histórico para entender que la capacidad de almacenamiento cada vez ha ido más a lo grande. El punto en positivo es que si comparamos el almacenamiento, cada vez ha ido creciendo, y de hecho no solo la capacidad es lo que ha ido aumentando. Fijaros que en este caso, pues del inicio se ha multiplicado por 2 en 20 y pocos años, en casi 30 años. La capacidad de un disco duro se multiplicó por 2, pero a día de hoy, de los 80 hasta 2018, se ha multiplicado por casi medio millón. Esto significa que el salto no solo es un progreso tecnológico, sino también exponencial, ¿vale? Sino que exponencial, de modo que cada vez hace falta menos tiempo para ir mejorando la capacidad de los discos duros. De 24 años a poco más de 30,
no es una tendencia lineal que habría esperar, ¿de acuerdo? Entonces ese crecimiento exponencial de la tecnología y teniendo en cuenta que el precio y el tamaño disminuye constantemente, pues nos encontramos con una realidad, ¿no? Y es que el precio a día de hoy, lo tenéis aquí, esto es un gráfico sacado de Encomo, donde se ha pintado cuánto cuesta 1 giga en dólares de disco duro, ¿vale? Entonces fijaros que en los años 80 1 giga de datos hubiera costado casi $1.000.000 y como esto ha ido bajando. Y fijaros un pequeño detalle, esta escala es logarítmica, ¿vale? Cada rayita es 10 veces más que la anterior, entonces el coste del disco duro por giga ha ido bajando y estamos en un punto donde rápidamente el coste por giga tiende a cero, ¿vale? Tiende a ser apenas unos céntimos y vosotros mismos lo podéis ver, en la nube tenéis Dropbox o Google Drive por 10 euros al mes con casi 1 tera de dispositivo, por tanto el coste por giga ha decrementado muchísimo. El almacenamiento en la nube va a continuar en los próximos años, todavía va a ir mucho más lejos y vamos a tener ya no solo almacenamiento en la nube, sino ya se está hablando de almacenamiento en el ADN, ¿vale? En el ADN. A día de hoy cuesta unos $7.000 poder sintetizar 2 megas de datos en un ADN y luego el procesado de ese ADN todavía cuesta más, son unos 2.000 y pico dólares para poder procesarlo cada vez. Pero claro, si esto lo hacemos la analogía con el disco duro que teníamos que llevar con toro mecánico y que esto ha ido migrando exponencialmente en capacidad, pues esto significa que rápidamente en 10 años pues esa curva exponencial se podría convertir en que el ADN podrá guardar no megas sino gigas o teras y de hecho probablemente en 20 años todo el mundo podrá utilizar almacenamiento de ADN yendo en dicha dirección. De hecho hay algunas estadísticas, os he buscado una de Nature que me gusta bastante para que pauséis el vídeo y la miréis un poquito, ¿no? Aquí en estas estadísticas podéis leer cómo básicamente se puede almacenar o se podría almacenar desde el punto de vista teórico todos los datos del mundo mundial, todos los que circulan por internet, en un solo kilo de ADN, ¿vale? Un solo kilo de ADN podría almacenar aproximadamente, lo tenéis por allí, toda la información, petas y petas y petas de bytes, 1.000 millones de terabytes de datos en solo 1 gramo de almacenamiento de ADN. Tenéis ahí la estadística, ¿vale? Por eso, fijaros que esto nos demuestra cómo de rápido estamos progresando y que la razón por la cual el deep learning, el aprendizaje profundo, está a día de hoy mejorando muchísimo y estamos en la etapa, yo creo que casi final de su implementación, de su vida, es que tenemos los suficientemente datos para poder entrenar, los podemos guardar y que esto en la década de los 80 era imposible, ¿vale? Era imposible, incluso para acabar con otra transparencia. Seguro que habéis visto o habéis oído hablar de la ley de Moore, donde la capacidad de procesamiento ha ido creciendo de forma exponencial. Aquí en el gráfico, fijaros que yendo hacia la derecha tenemos una evolución temporal que se inicia en 1900 y se proyecta hacia el futuro y se ve como, pues, de nuevo la capacidad de cálculo evoluciona con los años. Arriba tenéis la evolución que ha sufrido o los años que ha tardado en pasar de la revolución agrícola a la revolución industrial, al nacimiento de la bombilla, aterrizaje en la luna, al nacimiento de Internet o a secuenciar el genoma humano, entre otras, ¿no? Y podéis ver como, por ejemplo, a la fecha de hoy donde nos encontramos, pues los dispositivos, las CPUs, los ordenadores y las tarjetas gráficas tienen una capacidad de procesamiento similar al de una rata, por así decir, y que se cree que en 2045-2050 superará el cerebro humano, ¿vale? Fijaros que el cerebro humano se sobrepasa en 2025 y en 2045 pues cualquier humano o todos los humanos combinados podrán trabajar menos o pensar a una velocidad inferior que un simple ordenador, un simple dispositivo. Esto es una afirmación muy fuerte, ¿eh? Es bestial el ver cómo pues, estos dispositivos cada vez van evolucionando y cómo pues, precisamente esta es la era en la que hay que empezar a introducir herramientas de Machine Learning y de Deep Learning, porque en poco tiempo un ordenador podrá procesar muchísimo más que cualquier otro ser humano, y de hecho que todos los seres humanos combinados.
La historia que os he contado en la sección anterior me lleva a un punto muy interesante, sobre todo a una pregunta muy importante. ¿Qué es el aprendizaje profundo? ¿Qué es el deep learning? ¿Qué es esta situación, por así decir, de red neuronal completa? ¿Qué está pasando? ¿De qué estamos hablando cuando juntamos estas palabras del mundo de la neurociencia, por así decir, con el mundo de la informática? Probablemente habéis visto imágenes como estas, ¿no? Imágenes donde pues aparecen unas flechitas de entrada que las tenéis a la izquierda, cierto cerebro las procesa y a partir de aquí se transforman en datos y en sentido digital en la salida a la izquierda, ¿no? A la derecha, perdón. Entonces, ¿qué es el aprendizaje profundo? Pues resulta que el señor que acuñó este término es Geoffrey Hinton, ¿vale? Geoffrey Hinton se le conoce como el padre de la inteligencia artificial o del deep learning, mejor dicho, ¿vale? Del aprendizaje profundo. Él se encargó de investigar sobre el deep learning en los años 80 y ha hecho muchísimos trabajos de investigación y contribuciones en el mundo del deep learning. De hecho, hay varias ecuaciones que han cobrado luz gracias a él y que podéis leer sus papers en el mundo del deep learning sin ningún problema. Ahora mismo, como podéis ver en esta imagen, trabaja en Google. Yo de hecho he estado en ese edificio, no he tenido el placer de coincidir con Geoffrey Hinton, pero sí os diré que trabaja en Google y muchas de las cosas que vamos a hablar provienen de la nomenclatura de Geoffrey Hinton, ¿vale? Tiene muchísimos vídeos en YouTube, os recomiendo cuando acabéis esta clase pausar un ratito el curso, buscar 3 o 4 vídeos de Geoffrey Hinton y ver el top de sus vídeos, ya que él tiene una ventaja, explica muy bien las cosas, ¿vale? Entonces os recomiendo echarle un vistazo porque vale la pena conocer vídeos de otras personas, es decir, no solo os tenéis que ceñir a lo que yo os explico y de hecho veréis que durante el curso pues os doy papers, o os doy links a otros instructores, o os doy links a otras referencias. Entonces, la idea que hay detrás del deep learning o del aprendizaje profundo en castellano es observar el cerebro humano e intentar reproducir de forma informática, con las herramientas de tecnología, su comportamiento, ¿no? Y aquí es donde viene un poco el comportamiento o las nociones de neurociencia, y es que cuando se trata del deep learning, lo que intentamos hacer es imitar el funcionamiento del cerebro humano, que está formado por neuronas, ahora lo veremos, ¿vale? Entonces, putada, que tampoco sabemos cómo es al 100% el cerebro humano, por tanto hay muchas cábalas que todavía no han sido descubiertas, ¿no? Habréis oído decir que el cerebro humano solo usa el 10% de su capacidad o cosas de este estilo, pero este señor, en los 80, quiso imitar y recrear el cerebro humano acuñando precisamente el término de aprendizaje profundo, ¿de acuerdo? Sobre todo con un objetivo claro. Tenéis en mente películas, ya os he dicho, como Blade Runner, donde al final la máquina supera al hombre. Pues si fuera capaz de modelarse el cerebro humano, podríamos aprovechar que la selección natural ya ha decidido por nosotros quién debe sobrevivir y quién debe perecer para elevarlo al máximo exponente y conseguir superhombres o, por qué no, supermáquinas, ¿no? Y es que el cerebro humano parece ser una de las herramientas más poderosas en este planeta para poder aprender con respecto al entorno que nos rodea, ¿no? Aprendemos habilidades de adaptación, nos adaptamos al entorno, sobrevivimos, las replicamos y así es como los ordenadores intentan recrear ese mundo de inteligencia artificial. Todos los algoritmos que se utilizan en el mundo del deep learning vais a ver que precisamente intentan aprovechar eso, aprender del entorno, adaptarse y sobrevivir, porque hay que reinventar otra forma de aprender en una máquina diferente a la del humano cuando ya sabemos que la del humano funciona. Pues bueno, para que os hagáis una idea, vamos a ver algunas neuronas, por si nunca habíais observado neuronas a través de un microscopio. Estas neuronas han sido tintadas y están en un microscopio bastante aumentado para que las podáis observar, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente esto es lo que más se parece a una neurona dentro de un cerebro humano. En la parte de la izquierda tenéis dos imágenes diferentes, se puede ver como una especie de cuerpo, una especie de masa redonda con un núcleo, con un centro, y a partir de ahí ramificaciones por todos lados, ¿vale? Ramas
que se van extendiendo por todo lo que es el tejido, ¿vale? Tienen cola, ¿vale? Y incluso en la parte del núcleo yo creo que se puede ver bastante bien diferenciada. ¿Cuántas neuronas hay dentro del cerebro? Pues más o menos hay unas 100.000 millones de neuronas, todas ellas juntas. Por lo tanto, lo primero que nos tiene que quedar claro es que una neurona sola no sobreviviría o no tendría esa capacidad de cálculo. Tenemos 100.000 millones de neuronas juntas. Esto significa que cuando lo traduzcamos, pues una neurona sola no podrá aprender, necesitaremos hacer una amalgama o juntar diferentes neuronas de algún modo, por lo tanto, las neuronas individuales no sirven de nada. De hecho, estas que se ven también bajo microscopio son neuronas motoras, es decir, las que se encargan de gestionar el movimiento. Son las más grandes, son las más fáciles de ver, pero ya os digo, hay más de 100.000 millones de neuronas dentro del cerebro humano. Y cada una está conectada con las vecinas. Fijaros que las patitas se van extendiendo hacia la zona vecina, de modo que pues, cada neurona puede estar conectada, pues no lo sé, con 1.000, 2.000, 5.000, unos miles de vecinos posibles, ¿de acuerdo? Entonces esas conexiones son muy interesantes. En la parte de la derecha tenéis una sección real de un cerebro humano. Han cortado un cerebro humano y lo que estáis viendo en el centro podéis ver cómo se aglutinan todos esos núcleos y cómo las terminaciones, esas ramificaciones, luego les daré el nombre técnico, se extienden hacia la zona del exterior. Entonces podéis ver miles de millones dentro de esa parte. De hecho, corresponde a la parte del cerebelo, que es la parte trasera de vuestra cabeza y la que se encarga de mantener el equilibrio y algunas capacidades como el habla o la parte motora y demás, ¿vale? Pero el cerebro está lleno de estas cosas, ¿vale? Muchas neuronas, miles de millones de neuronas están conectadas dentro del cerebro y esas conexiones son las que elevan la capacidad de tomar decisiones y de aprender. Estamos hablando de, no sé, 500.000, 1.000.000, muchos millones de neuronas solo en la foto que tenéis a la derecha, conectadas, intentando tomar una decisión en común, y eso es lo que nosotros queremos recrear a nivel tecnológico. Pero ¿cómo podemos recrear esto en un ordenador? Porque un ordenador no es biológico, no podemos enchufar una neurona de verdad. Pues ahí nace una estructura que se llama la neurona artificial, ¿vale? Una neurona artificial donde tenemos nodos o neuronas y las neuronas van a ser modeladas para poder establecer el mismo comportamiento que podemos tener en la vida real. Para ello, la simplificación de la neurona consiste en lo siguiente. Tendremos unos sensores o valores de entrada. Por ejemplo, tendríamos un valor de entrada 1, un valor de entrada 2 y un valor de entrada 3, ¿de acuerdo? Podríamos tener todos los que quisierais. Estos valores son los que nosotros podemos percibir, conocer acerca de una realidad, ¿vale? De una determinada situación. Por ejemplo, si estamos modelando algo que queremos predecir, el valor de venta de una casa, pues siempre podemos tener parámetros, inputs, podría ser la antigüedad de la casa, el número de habitaciones, etcétera, ¿vale? La predicción en este momento está apagada, no hay nada que predecir. Esto simplemente es una entrada de datos, es lo que llamamos la capa de entrada. Con respecto al símil con el humano normal y corriente, estaríamos hablando de los sensores, ¿vale? De los 5 sentidos, por así decir: vista, tacto, olfato, gusto y oída, ¿vale? Serían los inputs, los parámetros de entrada. En el otro lado, bueno, en la zona intermedia aparecería lo que llamamos una zona oculta o una capa oculta que pues viene a representar el comportamiento de esas neuronas. Cada una de ellas se podría considerar en sí misma una neurona que haría una serie de cálculos. Y entonces en el otro lado, en el extremo, tendríamos el valor de salida. La salida sería simplemente el resultado final, lo que queremos predecir, si alguien va a dejar o no va a dejar un puesto de trabajo, cuánto va a costar la casa, de qué color o de qué equipo va a ganar el mundial, cosas de ese estilo. Entonces, ese es el valor que intentamos buscar, ¿vale? Por ejemplo, si fueran transacciones bancarias, un posible valor de salida es: ¿esta transacción es fraudulenta o no? ¿Esta casa se va a vender por qué precio? ¿Vale? Entonces eso sería la capa de salida. Y en medio esta capa oculta, ¿qué representa? Es
el cerebro, ¿vale? En el cerebro tenemos tantas neuronas como queramos, ¿no? En nuestro algoritmo va a ser algo así, vamos a tener una serie de neuronas y cada una de ellas procesará cierta información a través de los sentidos, ¿vale? Los ojos, la nariz, ¿vale? Lo que sea, directamente de la zona de la izquierda, de color verde. Entonces, tras procesar las neuronas intermedias esos valores, lo que va a tener que hacerse es una combinación de lo que opina cada neurona o de lo que adivina cada neurona para establecer una decisión final, es decir, lo que va en la bolita de color rojo, el valor de salida. Entonces, ese es el concepto detrás de todo lo que vamos a modelar como un cerebro humano, ¿no? A través de las redes neuronales. Entonces, claro, necesitamos esas capas ocultas que están allí antes de la salida, de modo que las neuronas de entrada se irán conectando una a una con la capa oculta y finalmente todas y cada una de ellas con la capa de salida, tal cual podéis ver en el gráfico que las estoy conectando, ¿de acuerdo? Entonces, todos los parámetros de entrada, todos los sentidos se conectarán con una serie de neuronas y las neuronas interactuarán, harán unas predicciones dentro de la capa oculta que nosotros no vamos a ver, será como una caja negra, me vais a oír ese término diversas veces mientras hablemos de redes neuronales o de deep learning, y la capa oculta de las neuronas se van a conectar entre sí para producir, y nunca mejor dicho, producir un valor de salida. Y esto es brutal, ¿vale? Esto es brutal. ¿Por qué se llama aprendizaje profundo? ¿Dónde está la palabra profundo? Aquí pues, hay poco profundo. Esto, más que un aprendizaje profundo, se llama un aprendizaje superficial o lo que llamamos un swallow learning, ¿vale? Un swallow learning donde pues no hay mucho de oculto, solo hay una capa, no hay nada profundo aquí dentro. Sin embargo, ¿por qué se llama profundo? Pues si esto lo llevamos al siguiente nivel, lo llevamos al máximo exponente, podemos separar la capa de entrada y la capa de salida y meter en medio, en lugar de una capa oculta, muchísimas capas ocultas, de modo que ahí tenéis la diferencia entre un Swallow Learning o un Simple Neuronal Network y un Deep Learning Neural Network, porque tiene muchas capas intermedias. Veis que hay más capas en la zona profunda y ahí pues montones, muchísimas capas ocultas, todas ellas conectadas con todas. Fijaros en el dibujito, conectamos todo como en el cerebro humano, que está todo interconectado, todos los sentidos con todas las neuronas de la primera capa, todas las neuronas de la primera capa con las de la segunda con la tercera con la cuarta, etcétera, hasta los valores de salida. Fijaros que aquí, por ejemplo, tenéis más de un valor de salida, a diferencia del anterior, porque esto podrían ser categorías. Imaginad que esto es donde se va a celebrar el próximo Mundial de Fútbol y hay 4 posibles ciudades candidatas. Pues ahí tenéis porque la capa de salida tiene 4 valores, ¿vale? Pero fijaros, todo está interconectado, todos los valores de entrada se procesan a través de todas esas capas ocultas, igual que ocurre dentro del cerebro humano hasta que se llega al valor de salida, y entonces ahí es cuando hablamos de el aprendizaje profundo. Se trata del aprendizaje a un nivel muy abstracto, y durante el curso lo que vamos a hacer es intentar diseccionar y profundizar precisamente en el aprendizaje profundo para llegar a entender ese comportamiento y, por supuesto, implementarlo en Python, implementarlo en una serie de proyectos que desarrollaremos con videojuegos, crearemos inteligencias artificiales para pasarse videojuegos, y espero que os sintáis súper entusiasmados porque esto es el punto de partida. Ahora os voy a ir explicando todas y cada una de las fases, os voy a explicar una neurona en detalle, os voy a explicar lo que es la función de activación, cada una de las 3 fases que os he comentado en el vídeo anterior precisamente del proceso de aprendizaje profundo, y con todo ello disfrutaremos muchísimo porque es una técnica apasionante, muy profunda, como ya indica el propio nombre, y sobre todo muy útil y demandada en este siglo XXI para poder ser competentes en cualquier aspecto donde se requiera el uso de la informática, tanto en Machine Learning como en inteligencia artificial. Vamos a seguir hablando del Deep Learning y hoy nos toca empezar con la neurona. Recordáis que ya os puse una imagen de neuronas reales que se habían tintado y se habían observado en microscopio. Claro, estas técnicas diréis son algo modernas, ¿no? Tienen que ser súper recientes para poder observar con ese nivel de detalle células que son bastante pequeñas, ¿no? Y
La idea es que vamos a estructurar la neurona físicamente, es decir, hemos dicho que tiene un cuerpo, ¿no? Tiene un centro, y luego tiene diferentes ramas que esas ramas parece ser que se conectan el cuerpo de una con las terminaciones o los sensores de la siguiente, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo podemos recrear esto, ¿no? En una máquina? Porque realmente vamos a necesitar una infraestructura algo complicada, ¿no? Hay un proceso mecánico y todo esto hace necesario que el Deep Learning sea capaz de imitar cómo funciona el cerebro humano, con la esperanza de que lo que se aprenda con la neurona artificial se recree esa potencia computacional que hemos visto en el hardware físico, ¿no? El de los humanos o el de los animales. Entonces, vamos a intentar crear una infraestructura increíble para que las máquinas puedan aprender y gracias a ello pues, poder convertir un ordenador con la potencia de cálculo del siglo XXI en el mecanismo que aprende tan bien como un humano o incluso lo llegue a sobrepasar con los años. Y esto veréis que es algo increíble cómo se llega a ese nivel. Lo primero, para poder crear redes neuronales artificiales, es entender cómo funciona una neurona a nivel de hardware. Para ello os voy a poner una imagen para que veáis que no es tan reciente, de Santiago Ramón y Cajal, ¿vale? Santiago Ramón y Cajal ya se encargó a finales del siglo XIX, en 1899 para ser exactos, era un neurocientífico español y ya observó las neuronas, de hecho las observó y las pintó, ¿vale? Había tomado neuronas muertas de un tejido cerebral, las miró en el microscopio y observó lo que veis aquí, ¿vale? Mientras lo observaba, como no había radiografías ni había fotos, lo dibujó a mano. Entonces, lo que vio en sus manos eran, en la izquierda, 2 neuronas, fijaros que ya detectó esos bultos gordos, ¿no? Ya detectó esos núcleos de las neuronas y que se extendían unos pies largos, unos filamentos que se extendían en este caso hacia arriba y que tenían todas esas terminaciones y bifurcaciones dentro de ellas, ¿no? Iban saliendo más y más ramas hacia la parte superior, de modo que quedaba como una tela de araña, ¿no? Como un hilo que salía hacia la parte superior del gráfico. Lo mismo podéis ver en la parte derecha conjuntos de neuronas interconectadas, ¿no? Que parece ser que cómo se aproximan las unas y las otras. Hoy en día sabéis que la tecnología ha avanzado mucho más y hemos visto las neuronas más de cerca en el microscopio, pero para que veáis que esto ya se sabía hace más de 120 años más o menos, ¿no? Entonces, hoy en día las podemos dibujar mucho más de cerca, con mucho más nivel de detalle que no Ramón y Cajal, pero no estaba tan equivocado este buen hombre, ¿vale? Fijaros, esto es una neurona, hola, soy una neurona, ¿vale? Y lo que dibujó Santiago Ramón y Cajal no difiere tanto a lo que hemos podido observar en un microscopio, de modo que, tal cual él ya dijo, podemos ver que tiene un cuerpo, que lo llaman el neurón o el soma, ¿vale? O la neurona o el soma de la neurona, ¿no? El núcleo, que es la parte principal de la neurona. Luego tiene algunas ramas en la parte superior izquierda que se llaman las dendritas, ¿vale? Las dendritas. Luego tiene un cuerpo largo, una cola, que es el axón, ¿de acuerdo? El axón, y que termina en unas cuantas terminaciones más que se llaman la sinapsis, ¿de acuerdo? Entonces, es curioso, ¿no? Que la propia neurona establezca esta forma. El punto clave aquí es entender la neurona como un conjunto, es decir, una neurona por sí sola es totalmente inútil. Un símil que me gusta mucho de las neuronas es, por ejemplo, con las hormigas. Una neurona es como una hormiga por sí sola no hace un hormiguero, ¿no? Simplemente recoge algunas cosas y muere, ¿no? Pero claro, cuando trabajan conjuntas pueden construir una colonia de hormigas, tener una reina y trabajar como un gran organismo, creando pues toda una civilización, toda una ciudad en base a la interactuación entre ellas, ¿no? Entonces, claro, cuando tienes 1 millón de hormigas puedes tener una colonia, y de hecho un problema si las tienes en casa, ¿no? Una colonia completa. Pues lo mismo pasa con las neuronas. Una por sí sola, como la veis aquí, pues no tiene mucha gracia, pero cuando tienes muchas neuronas juntas trabajan entre sí para hacer magia, ¿no? Magia oscura de la que siempre os cuento yo en mis cursos. Y claro, ¿cómo trabajan juntos? Pues para eso están las dendritas por un lado y los axones por otro. Las dendritas, por así decir, actúan a modo de receptores de señal, captan una serie de
señales, ¿de acuerdo?, para la neurona, y el axón es el transmisor de dicha señal hacia el final de la misma. De hecho, lo curioso de las neuronas es que se interconectan entre ellas sin llegar a tocarse. Aquí tenéis una imagen de cómo funciona conceptualmente. Veis que las dendritas están conectadas al cuerpo y de ahí a los axones, y los axones de una neurona se conectan con las dendritas de la siguiente. Arriba a la derecha tenéis un gráfico que lo explica bastante bien, tenéis un zoom de que las neuronas realmente no están conectadas, es decir, no hay un contacto físico, ¿vale? En el mundo de la inteligencia artificial no hay contacto físico, sino que el final de una neurona, la terminación del axón, la señal viaja por el axón y cuando llega al final, pasa a la siguiente, no de forma física, sino con una serie de neurotransmisores, unos fluidos químicos, por así decir, y eso es lo que capta la dendrita o las dendritas de la siguiente neurona. En esta pequeña imagen podréis ver que en realidad no hay contacto, ¿no? Pues siempre podréis hacer la broma de que los ingenieros de inteligencia artificial no tienen contacto entre ellos. Pues esas neuronas no se conectan, ¿vale? Entonces, eso es algo que está bastante establecido y estudiado, ¿no? El hecho de que no se toquen las neuronas, sino que transmiten la información a través de impulsos eléctricos, ¿de acuerdo? Entonces esto sí que está bastante demostrado y sobre todo en la imagen pequeña yo creo que es más representativa que no la grande. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? En el punto que nos interesa es que esa conexión entre ellos es la base, es el fundamento, es el concepto raíz del que nace todo el mundo de la inteligencia artificial, de que al final la señal se transmite de una neurona a la siguiente, de modo que en lugar de llamar a nuestras neuronas directamente de una a la otra, lo que vamos a tener son conectores, formas de conectar una neurona con la siguiente para las neuronas artificiales. En las de verdad lo llamamos axones y dendritas respectivamente. En el mundo de la inteligencia artificial esa conexión se va a establecer a través de los vínculos. Bueno, no tendrá ningún nombre específico, estos son células humanas con mucho nivel de detalle. En nuestro caso no vamos a necesitar ni mitocondrias, ni plasma, ni cosas de este estilo. Simplemente la idea de poder transmitir la información, pasar la señal, estos fluidos electroquímicos, en este caso de las neuronas físicas, que se transforme en representar un paso, una transmisión de señal de información, ¿vale? De ceros y unos o de valores, para entender cómo funciona así la neurona virtual, la neurona que nosotros queremos crear en Python en nuestras máquinas. Fijaos que nos vamos acercando paulatinamente, ¿eh? Vamos modelando el objetivo. Ahora ya me voy a ir alejando del concepto de la neurociencia, ya hemos hecho bastante biología por hoy, y vamos a pasar a la parte de la tecnología, de que nuestra neurona va a ser una bola, ¿vale? No va a ser una bola como tal. Aquí está la neurona, también muchas veces me oiréis llamarlo nodo, que recibe una serie de señales de entrada, ¿de acuerdo? Hay una serie de señales de entrada, todos los que queráis, m señales de entrada, y tiene la capacidad de devolver una señal de salida, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que es exactamente el mismo papel que jugaban los parámetros de entrada. Vendrían a ser aquí las dendritas, cómo captamos, cómo percibimos esa realidad. La neurona en sí misma sería la bola, sería el núcleo, y el axón, por así decir, lo que transmite la señal sería la flechita hacia la zona de salida. Entonces nos recuerda bastante la estructura de dendritas y axones de la neurona física, pero fijaros que aquí en este caso nosotros lo vamos a llamar, los parámetros de entrada típicamente los vamos a llamar registros, ¿vale? Registros son datos de entrada, observaciones en una base de datos, y se procesan en la bolita de color azul para devolver un valor de salida, para transmitir la información, tal vez a otra neurona, tal vez al final del algoritmo o lo que sea. Pero podéis ver que en este caso la neurona es de color verde, recibe los parámetros de entrada de la zona izquierda y los devuelve hacia la derecha. De hecho, me vais a ver muchas veces colocar las bolitas de entrada, ¿de acuerdo?, simbolizando esa información que reciben los axones por un lado, y el valor de salida simbolizará el resultado del algoritmo. Vais a ver utilizar bastante
la codificación de colores voy a intentar mantenerla uniforme para que no os liéis. De color verde lo que son los parámetros de entrada, la bola grande y de color azul es la neurona sí o la capacidad de procesamiento, y el valor de salida típicamente lo representaré de color rojo, para así separar lo que son señales, lo que son inputs, lo que es procesamiento en sí o lo que es el resultado, ¿vale? Podría ser algo exagerado llamar esto señal porque básicamente solo son valores de entrada y una sola neurona, pero bueno, el perceptrón o la neurona de una sola bola, ¿no? de un solo núcleo, funciona. Incluso esto que tenéis aquí, en una regresión lineal simple, por ejemplo, o en una regresión logística, tenéis este esquema de algoritmos. Si habéis hecho alguna vez regresión lineal simple, en mi curso de Python, por ejemplo, sabéis que tenemos una serie de parámetros de entrada. Esos parámetros de entrada serían las bolitas de color verde, se juntan y se combinan dentro de la neurona con una fórmula. En regresión lineal sería el sumatorio de alfa sub i por cada uno de los x sub i más un término independiente, y el valor de ese cálculo es lo que se devuelve directamente y sin preprocesar como parámetro de salida, de modo que la neurona recibe las señales de la capa de entrada, la procesa y las devuelve a la capa de salida, ¿de acuerdo? Entonces, este esquema es la base o el fundamento de la red neuronal, sobre todo de las redes neuronales cuando las vamos a hacer profundas. Todas las bolas estas de color verde quedarán en una capa oculta y podrá haber una neurona como la tengo aquí, o podrá haber cientos de miles de neuronas conectadas por varias capas. La idea es que siempre las tengamos ubicadas y el concepto será exactamente igual, simplemente que la señal de salida de una neurona se convertirá en el input de la siguiente neurona. Aquí simplemente os he hecho este gráfico con una sola neurona para simplificar el ejemplo, ¿no? Y sobre todo en términos de que la capa de entrada se ve perfectamente, la capa de salida se ve muy bien, pero si tuviéramos 2 neuronas, 3, 5, 2000 neuronas conectadas, siempre los valores de retorno, los valores de salida de una neurona pasarían a formar parte de los valores de entrada de la siguiente, al igual que la información se transmitía en esas conexiones electroquímicas en las neuronas físicas de verdad. Como analogía del cerebro humano, pues la capa de entrada estaría en los sentidos son procesados del modo que es posible por una neurona que manda una señal a otra neurona. Esa nueva neurona recibe el parámetro de entrada como la salida del anterior, la iría propagando hasta el cerebro, donde percibiríamos gusto, tacto, olor, etc. Entonces esto sería básicamente el equivalente a una neurona física, una neurona de verdad, de cómo percibimos nosotros, pero simplificada. Fijaros que en este caso muchas neuronas conectadas, esa capa grande e intermedia actuaría como una caja negra. Lo único que podéis hacer es ver, oír, percibir y entender el conjunto de impulsos eléctricos que provienen de esos órganos, pero no los podéis separar neurona a neurona. Lo mismo ocurre en los algoritmos de redes neuronales. No podéis ir al germen, no podéis ir a la neurona. ¿Qué está haciendo esta neurona directamente? No, es el conjunto de todas ellas, a pesar de que vais a ver de que lo intentaremos explicar de forma correcta, ¿vale? Entonces, siempre recibimos entradas, recibimos inputs, pasan a una caja negra con muchas neuronas, muchas estructuras de esta conectadas entre sí, hacen que el mundo sea percibible a través de los sentidos y damos una respuesta a los mismos, lo cual me vais a permitir que os diga que es fenomenal, ¿de acuerdo? Entonces, todas esas entradas, esos 5 sentidos y los términos que utilizamos en aprendizaje automático o aprendizaje profundo proceden exactamente en forma de esas variables, ¿vale? De esas variables de entrada, y son procesadas por las neuronas hasta el resultado final. En la próxima clase voy a seguir enfatizando este ejemplo, donde os voy a seguir mostrando las diferentes fases por las que pasa la información, y veréis que incluso dentro de este mismo gráfico existen sinapsis, existen dendritas, existen axones sin ningún problema, y que gracias a ello tenemos el aprendizaje automático y profundo. En la clase anterior habíamos dejado que teníamos una serie de sentidos, teníamos una serie de receptores para ir obteniendo información
en forma de señales de entrada dentro de la neurona, ¿vale? Sobre todo de cara al aprendizaje automático o al aprendizaje profundo. Básicamente los valores de entrada es todo lo que podemos percibir y se trata de variables independientes que en un momento dado se combinarán dentro de la neurona, pasarán de ser parámetros de entrada a ser procesados por la propia neurona y convertirse en un valor de salida. En este caso, fijaros que esa transmisión del valor de entrada hacia el interior de la neurona, pues tendríamos los valores x1, x2, x3 hasta xm y pasaríamos a una zona de conexión entre los valores de entrada y la neurona. Este es el equivalente a la sinapsis, ¿no? En el sentido de que pues, se transmite por los axones de la neurona hacia la siguiente neurona y que de hecho pues, cada uno de ellos tendría su propio valor de salida para pasar más adelante dentro de la cadena. Entonces fijaros que vamos a tener una capa de entrada, una capa oculta que recibirá toda esta información en el centro y a partir de allá inmediatamente devolveremos pues, un valor de salida. En términos de codificación de color, fijaros que vuelvo a repetir el verde, mejor dicho, para los parámetros de entrada, el verde gordoto es la neurona y la salida vuelve a ser de color rojo, así que os simplifico el entender cada uno de esos parámetros, ¿vale? Para que os podáis acostumbrar a estos conceptos. Entonces esta es la estructura básica. Si nos fijamos con un poquito más de detalle en cada una de estas partes, podremos ver que aparecen cosas muy interesantes. Por ejemplo, en la primera capa, la capa de entrada, os he dicho que son las señales de entrada, estas de color verde en la izquierda del gráfico, y que lo tenemos que interpretar como variables independientes, porque todas y cada una de ellas dependen única y exclusivamente de sí mismo. Por tanto, tendríamos una variable independiente número 1, la variable independiente número 2, la variable independiente número m, respectivamente. Cada una solo depende de la suya. Y lo más importante aquí es recordar que estas variables independientes son todas para una única observación, es decir, es una única información, una única fila de la base de datos, una observación que acaba de tomar el agente y que consta de todas las variables independientes que conoce. Puede ser la edad, el género, un precio, cada uno de los píxeles de una pantalla, está ahí, ¿vale? Todo lo que es la información de una cuenta bancaria, qué coche conducen, cómo caminan, en qué trabajan, yo qué sé, cualquier información mínima que la neurona quiera procesar es una variable independiente, es una de esas bolitas de color verde en la izquierda de la pantalla. Entonces, todos estos descriptores de una persona, de un animal, de una cosa, de un producto, de lo que queráis, de una imagen, de un videojuego, todos estos descriptores son específicos para una sola observación y son lo que vamos a utilizar para entrenar el modelo o llevar a cabo una predicción, una clasificación y demás. La otra cosa que necesitaríamos saber sobre estas variables es que probablemente no estén estandarizadas, probablemente pues, algunas de ellas se muevan en el rango 0, 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo si hablamos de número de hijos, número de habitaciones de una casa o número de baños, pero otras pueden ir hasta cientos de miles, por tanto hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, si tenemos el sueldo de una persona o el número de habitantes de un país, pues probablemente el rango de valores sea diferente. Entonces, la primera cosa que uno tiene que aprender es que normalmente suele hacer falta estandarizar o normalizar esas variables para asegurarnos que tengan una media 0 y desviación típica o varianza 1, o también a veces pues reescalar en un rango de valores concreto, por ejemplo el rango 0, 1 y demás, que es el proceso de normalizar. ¿De acuerdo? Entonces, para poder estandarizar los valores o normalizarlos, nos aseguraremos que la media mu y la varianza o sigma tomen un valor correcto o estén dentro de un rango entre 0 y 1, dividiendo, por ejemplo, el máximo menos el mínimo y demás. Y eso dependerá un poquito del escenario, del tipo de datos que nos toque, pero en general es bastante común. De hecho, me veréis hacerlo a mí durante el curso en Python, que cuando tengamos los píxeles de una imagen o tengamos una serie de valores por ahí pululando, muchas veces lo primero que haré antes de siquiera programar algo de la red neuronal será introducir una normalización o bien una estandarización
de valores, pero básicamente lo que queremos es que todas las variables sean similares, parecidas y aproximadamente en el mismo rango de valores para que ninguna domine sobre el resto. Pues estos serán las entradas de la red neuronal en la que, como veis, pues se van a proceder a juntar, a agrupar, a sumar, a multiplicar por los pesos de cada una de las flechas que la conducen hacia el interior de la neurona y así sucesivamente, neurona a neurona, capa a capa, por dentro de la red neuronal para transmitirla por los nervios, por los axones, ¿vale? Para que la red los vaya procesando y que todos tengan el mismo peso, todos cuenten por igual tras ese proceso de estandarización. Y de hecho, así es como va a funcionar la red neuronal o cómo se supone que funciona dentro de nuestro cerebro, ¿vale? Si queréis leer un poquito más acerca del proceso de normalización, de estandarización y demás, en la propia descripción de la clase os he dejado un link llamado Efficient Backprop, propagación hacia atrás eficiente, de Yann LeCun y demás. Es bastante antiguo, es del 98, pero en él se explica bastante a fondo todo lo que es las transformaciones en el espacio, el proceso de normalización, en redes convolucionales y demás. Y de hecho, Yann LeCun es una de las personas más cualificadas para explicar este tipo de cosas en su paper y que además es muy amigo de Geoffrey Hinton, a quien ya os he explicado sobre su papel o su rol fundamental en el mundo del Deep Learning. Por tanto, os recomiendo leerlo de forma adicional. Como os he dicho, lo dejo en la descripción de la clase de esta misma clase, ¿vale? De este mismo vídeo. Por tanto, ahí tendréis todo lo que son conceptos sobre centros de normalización, desviaciones típicas, medias, incluso consejos o trucos que el propio Yann LeCun ya redactó en el 98, como os he dicho. A partir de aquí, pues bueno, tenemos que hablar del valor de salida al final de la capa de salida al final de la neurona, ¿no? En esa capa de salida, ¿cuál puede ser el valor de salida? Pues bueno, hay varias opciones, ¿de acuerdo? Un valor de salida pues puede ser continuo, como podría ser, por ejemplo, el precio de un artículo o el precio de una casa o el precio de un coche. Podría ser binario, por ejemplo, si algo va a salir o no va a salir, si un artículo en Amazon se va a comprar o no se va a comprar, o se va a vender o no se va a vender, o si una persona se va a morir o no se va a morir, o va a tener una enfermedad o no va a tener una enfermedad. Esos serían valores binarios. O podría ser categórica en el sentido de ser una clasificación. Por ejemplo, la categoría podría ser, en el caso de un coche, pues de qué color se va a vender el coche. Podría ser coche rojo, coche azul, coche verde, o el tipo de coche. Sería un familiar, sería un 2 plazas, un deportivo, un SUV, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería la categorización, ¿de acuerdo? Lo importante aquí es recordar que, en este caso, el valor de salida, propiamente dicho, no será solo uno en el caso de la categoría, sino que habrá varios valores de salida, ya que serán variables que llamamos artificiales. Por tanto, este gráfico que tenéis aquí pasaría a transformarse a algo como lo tenéis aquí ahora. Veis que en lugar de tener un valor de salida tenemos k valores de salida. Eso sería la categorización. Se clasifica, o la neurona clasifica, en una de las k categorías posibles. Estos se llaman variables ficticias o variables artificiales que representan las categorías, y así es como funcionaría una red neuronal encargada del proceso de clasificación. Solo hay que acordarse que no hay un valor de salida, sino que hay diferentes cajitas, sino que en este caso se va a obtener una de las categorías fuera de la red neuronal artificial que ya se hayan especificado, como lo tenéis aquí. Pero volvamos a nuestro caso simple, donde solo hay un valor de salida y que es más fácil, es el puntito que quedaría justo a la derecha, y vamos a ver algo que hay que reiterar bastante, es que, como ya os he dicho, cada vez que tenéis un valor a la derecha de predicción procede de una serie de observaciones. Por tanto, fijaros que la misma observación que tenéis a la izquierda desglosada en las variables que observáis produce una sola observación, un solo resultado, un solo valor de salida en la parte derecha de la neurona, ¿vale? Es muy importante recalcar este hecho, que al igual que cualquier entrada que ingreséis en la red neuronal es una fila de vuestra base de datos, es un registro, una observación, la salida que se obtiene es exactamente para esa misma fila, ¿de acuerdo? O si estáis entrenando una red neuronal,
tenéis que saber que estáis poniendo las entradas en una fila para devolver un único valor de salida para esa misma fila. Eso es muy, muy, muy importante, ¿de acuerdo? Incluso si es una regresión lineal o si es una regresión logística, incluso si es como si fuera una regresión multivariada, es decir, tengo muchos parámetros de entrada y escupe un único valor de salida. Eso es una regresión múltiple, ¿vale? Una regresión lineal multivariante, pues tendría este mismo aspecto. Entonces, si se quiere simplificar la complejidad del algoritmo o de la red neuronal, pensad en ello, ¿no? Pensad en eso, que tenéis muchas observaciones que se traducen, se simplifican, se resumen en un único valor de salida, ¿de acuerdo? Si tenéis alguna duda, como siempre, tenéis el foro y lo podéis preguntar, y si no, tenéis también la comunidad de Discord. Pero cuando hablamos de estas cosas como la regresión, yo creo que estamos más acostumbrados a ello, ¿no? No es tan complejo, pero que cuando lo llevamos al mundo de las redes neuronales, parece que se complica, ¿no? Pues no, hay que pensarlo como eso. Tenéis una serie de valores a la izquierda que quedan resumidos en un único valor de salida a la derecha. Es como si se tratara exactamente de una regresión múltiple que no es tan compleja de entender. Simplemente tenemos una serie de valores que quedan operados, quedan multiplicados, sumados. Todos forman parte de una observación con diferentes características, diferentes atributos relacionados, todos ellos con la misma observación, x1, x2, xm, que se operan, se suman, se multiplican y se llevan a un único valor de salida y, ¿vale? Pero recordad eso, que os enfrentáis a una fila y que el resultado, el resumen, es también una sola fila en la red neuronal, es un único valor de clasificación. Esto es muy importante y lo voy a estar repitiendo bastante. También, ¿cómo juntamos todos esos valores para dar un único resultado? Pues bueno, fijaros que en la zona que he marcado como la sinapsis, pues cada uno de los valores se suele ponderar, se suelen asignar pesos a cada uno de ellos, W1, W2, Wm, y más adelante hablaremos de esto, pero simplemente, en pocas palabras, son una serie de valores. Es como funcionarían, es como serían los nervios o las terminaciones, los axones de la red neuronal artificial, y estos pesos permiten que la información pase o no pase al núcleo, o pase con mayor peso o pase con mayor peso. El peso lo podemos interpretar como la relevancia. Cuanto mayor es el peso, más relevante es esa variable para una de las neuronas. Así que simplemente la red neuronal lo que hace es aprender ajustando esos pesos. Los pesos se van ajustando automáticamente y la red neuronal decide a cada paso cómo deben gestionarse, si los pesos deben subir, deben bajar y demás. Por eso se llama la técnica de la propagación hacia atrás, porque va desde el núcleo de la neurona hacia atrás, hacia los valores de entrada, para que la señal quede correctamente modulada, correctamente ajustada para cada una de las neuronas. A lo mejor una variable será más importante para una neurona, pero menos relevante para las otras. Por tanto, lo primero es que si el peso es 0, evidentemente la señal no pasa hacia el centro de la neurona, y a partir de ahí, si el valor es alto, cuanto más alto es como si se trata de una fuerza que mide cómo se transmiten las señales, ¿de acuerdo? Entonces los pesos son súper importantes, ¿vale? Son cruciales, y cuando estamos entrenando con una red neuronal artificial, lo que hace el algoritmo básicamente es ajustar esos pesos a lo largo de la red neuronal para ir decidiendo, y aquí es donde entra en juego la técnica del gradiente descendente, por un lado, para ir calculando los valores de retorno, y de la propagación hacia atrás, que son conceptos que iremos discutiendo en las próximas clases porque es la clave, es el core fundamental de la red neuronal, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, los pesos sería eso. Es lo que necesitáis saber por ahora, que hay una serie de pesos que deben calcularse con las técnicas del gradiente descendente y la propagación hacia atrás. Entonces, esta es la parte más interesante, ¿no?, del mundo de las redes neuronales. Y relacionado con ello está el centro, esa bola. ¿Qué ocurre en ese centro? Pues ahí suceden varias cosas a primera vista y que luego vale la pena detallarlas un poquito. El primer paso es que todos esos valores de entrada se ponderan, se multiplican por los pesos y se agreguen de algún modo. ¿Cómo? Pues el primer paso y más sencillo es con una combinación lineal, es decir, cada peso es multiplicado por la señal de entrada y se suman, ¿vale? Eso es una forma de resumir toda la información en un único número, multiplicando peso por valor, peso por valor, peso por valor, y sumando los resultados, ¿vale? Por el camino se suman. Y luego el segundo paso, una vez se tiene eso, es aplicar una función de activación, ¿vale? Una vez que tenemos eso, tenemos la función de activación. Por tanto, la suma ponderada de todos los valores de entrada
se vuelve un único valor simple, ¿vale? Simplemente sumamos y multiplicamos, obtenemos un numerito, más adelante se le aplica una función de activación. Hablaremos de las funciones de activación y demás, pero de modo muy sencillo, la función de activación simplemente permite que esa capa decida el valor final que se va a aportar en la señal de salida, qué información se va a propagar hacia la siguiente capa de la red neuronal o como valor de salida de la neurona, ¿de acuerdo? Simplemente es un modulador, es una forma de decidir el valor final en base a la combinación lineal calculada en el primer paso, ¿de acuerdo? De modo que se aplica una función de activación, veremos las 4 más típicas más adelante, y en base a eso se resume la ejecución o la combinación lineal de pesos por valores de entrada. Y a partir de aquí la neurona entiende, gracias a la función de activación, si tiene que transmitir una señal o si esa señal debe perderse y no tiene que afectar ningún caso en la siguiente neurona. Eso es gracias a la función de activación. ¿De acuerdo? De modo que algunas neuronas transmitirán información hacia adelante según la función de activación y otras pues no necesariamente porque la señal no será lo suficientemente fuerte. Pero básicamente dependiendo de esa función de activación la neurona hará ese trabajo que os he comentado, es decir, pasará la señal o no pasará o no transmitirá la señal. Del mismo modo que en la neurona física el axón transmitía o no el impulso eléctrico si era bastante fuerte o no era lo suficientemente fuerte. ¿De acuerdo? Y eso es exactamente el tercer y último paso, el que lleva del corazón de la neurona a la señal de salida y que también hablaremos porque es un tema bastante importante el de transmitir o no transmitir y ver el resultado para entender bien. Primero hay que entender un poco las funciones de activación, lo veremos en las próximas clases, no os preocupéis, pero me interesa que todo esto quede bien claro porque fijaros, los valores de entrada es fácil de entender, el valor de salida también, pero esta caja oscura, esta caja negra que hay por aquí en medio, vale la pena reflexionar un poco sobre ella. Fijaros, tenemos unos valores de entrada, quedan ponderados por una serie de pesos, ¿de acuerdo? Y una vez que los tenemos ponderados, se junta el valor para obtener un único número y tenemos una función de activación que decide si transmitir o no la información, el impulso eléctrico, a través de la línea, a través del siguiente axón y por toda la red neuronal. Claro, aquí lo hemos visto con una neurona, pero si tenemos cientos de neuronas o miles de neuronas o cientos de capas de miles de neuronas cada una conectadas, pues eso es lo que lleva a que la red neuronal sea capaz de clasificar o calcular los registros de forma tan precisa. Entonces, bueno, esta es la introducción y vamos a seguir precisamente, después de esta visión grosso modo de lo que es la información o la transmisión de la información en una red neuronal, vamos a seguir con más información para seguir entendiendo todavía más todo lo que es el aprendizaje profundo dentro de este magnífico curso con Python.